Buenos días a todos, jóvenes, maestros, directivos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta ceremonia de apertura del cuarto ciclo de conferencias impartido por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística sobre Historia de México del siglo XX. Estas conferencias son dirigidas a profesores, alumnos de las unidades de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del mundo actual. En primer término, me voy a permitir presentar a ustedes a las personas que nos hacen el honor de conformar el presidium en esta ceremonia esta mañana. En primer término, presento al presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, además será nuestro conferencista del día de hoy. Doy la bienvenida al maestro Arturo Delgado Moya. Bienvenido, maestro. Se encuentra con nosotros también el vicepresidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, el licenciado Francisco Valdés Treviño. Nos acompaña el secretario de esta misma sociedad, el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez. También se encuentra con nosotros la coordinadora de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Paula Villalpando Cadena. Bienvenida, doctora. Y por supuesto, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Jesús Anser, y parte fundamental del desarrollo de estas conferencias, me permito presentar al maestro en Ciencias, Alejandro Galván Ramírez, quien es director del nivel medio superior de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, maestro. Quiero agradecer también la presencia del tesorero de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, el licenciado Raúl Collins Treviño. Bienvenido, licenciado. Por supuesto, de los miembros de la Sociedad de Historia, maestros de las diferentes preparatorias, alumnos presentes de la preparatoria número 2 de la Técnica Médica y de la Escuela Industrial y Preparatoria Pablo Olivas. También quiero destacar la presencia de los directores que nos hacen favor de acompañar en esta mañana, los directores de la preparatoria número 6, la maestra en Ciencias Francisca Rodríguez Ibarra. Bienvenida, maestra. Se encuentra con nosotros el director de la preparatoria 19, el maestro Raúl Patricio Garza Cortinas. Director de la preparatoria número 20, el maestro Pedro Galván Salinas. También contamos con la presencia del director de la preparatoria número 4, la maestra Dora Elia Velarde Sánchez. Bienvenida, maestra. Contamos con la distinguida presencia de algunos de los conferenciantes, de los que fueron parte del tercer ciclo de conferencias y que hoy se entregan los CDs correspondientes a esta colección. Agradezco la presencia de la licenciada Alma Elisa Reyes Rizo. Bienvenida, licenciada. El maestro Mario Treviño Villarreal, el arquitecto Juan Alanís Tamés. Bienvenido, arquitecto. El maestro Juan Antonio Vázquez y el licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Agradecemos también a los alumnos que nos están siguiendo a través de internet en esta transmisión especial en vivo que se lleva en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En primer término, me voy a permitir solicitar el mensaje del licenciado Francisco Valdés Treviño, quien es el vicepresidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Por favor, licenciado. Maestro Alejandro Galván Ramírez, director del nivel medio superior de enseñanza en nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora Paula Villalpando Cadena, coordinadora de Educación a Distancia. Distinguidas y distinguidos directores de diversas preparatorias de nuestra querida universidad. Jóvenes estudiantes, que son el alma de la universidad y la promesa de nuestra sociedad. Resulta muy satisfactorio iniciar un nuevo ciclo de actividades
dentro del programa de colaboración que llevamos conjuntamente la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Como es del conocimiento de todos nosotros, este programa consiste en la impartición de conferencias por integrantes de la sociedad que son dirigidas a los alumnos y a algunos maestros de las escuelas preparatorias de nuestra universidad. Esto es, prácticamente, dichas conferencias son escuchadas por miles de universitarios. A la fecha, se han impartido 30 conferencias a lo largo de 3 ciclos. Esta mañana tenemos el agrado de iniciar el 4º ciclo, que estará integrado por 12 conferencias. La actividad que hoy continuamos pone de manifiesto el cordial y efectivo entendimiento que existe entre ambas instituciones, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Quienes intervenimos por parte de esta sociedad, lo hacemos con todo entusiasmo, impulsados por el cariño que profesamos a nuestra máxima casa de estudios. Lo hacemos con la mejor de las intenciones, pensando especialmente en incrementar la preparación académica de los estudiantes preparatorianos. La gran mayoría de los participantes somos o hemos sido estudiantes y o maestros de la universidad. Al impartir dichas conferencias, nos sentimos como en nuestra propia casa, porque traemos con nosotros el orgulloso calificativo de ser universitarios. El contenido de las multicitadas conferencias que impartimos los integrantes de la sociedad son referencia de los acontecimientos que a lo largo del tiempo han trascendido en la historia de Nuevo León y de México entero. Resulta muy satisfactorio que la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, al cumplir en este 2012 70 años de su fundación, destaque entre sus acciones precisamente esta labor de colaboración con nuestra máxima casa de estudios y que además específicamente esta labor sea destinada a la juventud. Estoy seguro que el profesor Timoteo L. Hernández y los demás fundadores de nuestra sociedad aprobarían y estarían orgullosos de la realización de esta actividad que con toda modestia y con legítimo orgullo estamos llevando a cabo. Quiero señalar un acto que revela la amistad que existe entre la universidad y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. El hecho de que la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas haya donado a la sociedad este estandarte de nuestra organización. Y decía que con legítimo orgullo participamos en este ciclo de conferencias, sobre todo porque la juventud es la destinataria de nuestros esfuerzos. Esa juventud que necesita conocer los hechos y personajes históricos de México y específicamente de Nuevo León. Aquellos personajes que con sus ideas y sus acciones literalmente favorecieron al pueblo. Y esto no es demagogia. Nuestros héroes defendieron y favorecieron al pueblo. Es necesario que los jóvenes adquieran conciencia de la entereza con que los mexicanos del pasado enfrentaron los problemas sociales y que se despierte en ellos, en ustedes jóvenes, la necesidad
de que deben conocer y enfrentar los problemas que actualmente padecemos. Formulamos los más sinceros votos porque el ciclo que hoy se inicia constituya todo un éxito para bien de la juventud universitaria y para enaltecer los múltiples vínculos de entendimiento, colaboración y amistad que existen entre la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y nuestra queridísima Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, licenciado. Y vamos a continuar esta ceremonia con el agradecimiento de parte de la universidad, de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, para todos ustedes integrantes de esta sociedad que forman parte de este tercer ciclo de conferencias. De manera simbólica se les entregará a ustedes esta videograbación que ahora forma parte del acervo histórico de nuestras preparatorias y de nuestra universidad. Como ya lo decía el licenciado, miles y miles de jóvenes estarán en la posibilidad de ver estos documentales, estas conferencias que marcan la historia de nuestro México. Voy a pedir para ello que nos acompañen en este lugar, en el Presidium, para recibir la entrega correspondiente de los CDs de la tercera edición del ciclo de conferencias. Le voy a pedir, por favor, a la licenciada Alma Elisa Reyes Rizo, nos haga favor de pasar a este estrado. Igualmente al maestro Mario Treviño Villarreal, al arquitecto Juan Alanís Tamés, al licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, al maestro Juan Antonio Vázquez Juárez y al licenciado José Manuel Reina de la Fuente, que nos acompañan esta mañana. Pero este ciclo de conferencias también incluye la conferencia del doctor César Morano Macías, del profesor Arturo Berrueto González, del maestro José Reséndiz Valderas y, bueno, de todos los miembros que nos hicieron el favor de formar parte de este tercer ciclo de conferencias. Y en estos momentos, el maestro en ciencias, Alejandro Galván Ramírez, pasa a entregar simbólicamente el inicio ya de este tercer ciclo de conferencias en CDs, en DVDs, para todos ustedes, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que lo puedan consultar y disfrutar. Si nos hacen el favor de posar nada más para la fotografía. Muchísimas gracias. Me informan que está por llegar el representante del profesor Arturo Berrueto, viene en carretera, viene de Coahuila, pero en un momento más se le va a entregar también al representante del profesor por parte de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. Reciban el aplauso, el reconocimiento y el agradecimiento de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León por ser parte de este archivo histórico para nosotros. Muchísimas gracias. Se nos hacen el favor de ocupar sus lugares para continuar con esta ceremonia. Antes de pasar a la primera conferencia de este inicio del cuarto ciclo de conferencias, me voy a permitir solicitar el mensaje del maestro en ciencias Alejandro Galván Ramírez, director de nivel de estudios de nivel medio superior. Bienvenido, licenciado.
Hanos favor de dirigir su mensaje. De forma muy especial quiero agradecer al maestro Arturo Delgado Moya, nuestro presidente de la Sociedad Neoboronesa de Historia, Geografía y Estadística, nuestro maestro Francisco Valdés Treviño, a nuestra doctora Paula Villalpando, nuestra directora de Educación a Distancia de nuestra universidad, a nuestro profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, nuestro secretario de la Sociedad Neoboronesa. Quiero agradecer a los líderes que han hecho posible esto, los líderes que no se ven, pero verdaderamente están ahí fortaleciéndonos. Representando a todos nuestros directores, son 29, pero sabemos de las grandes actividades que cada uno de ellos tiene. Maestro Pedro, te agradezco honestamente tu liderazgo en tu preparatoria y que sepas que esta es una muestra como si fuera nuestra preparatoria número 20. Nuestro maestro Raúl es una muestra igual como si fuera la preparatoria 19, la maestra Francisca, que sepa que esos son los mismos muchachos que en su momento estarían en su escuela, maestra. Y maestra Dora, que sepa de antemano que estamos muy, muy orgullosos de que ustedes 4 representen a lo que es la fortaleza de nuestro sistema, que es el primer indicador que valoran casi en todos los sistemas, que es el liderazgo. El liderazgo no se da mediante una venera, no se da mediante un nombramiento, ese se da por el cariño que le pueda tener o la pasión que le pueda tener uno a su profesión. Les quiero seguir agradeciendo, quiero agradecer en forma muy especial a un maestro que fue parte fundamental de mi pensamiento. Obviamente el mensaje no era para, el mensaje que él siempre brindaba a lo mejor no era directamente para mí, pero me gustaba aprovechar las oportunidades. Yo tenía que escoger, estaba en secundaria, tenía que escoger lo que yo quería. Y el maestro de cultura física, ahora le llamamos cultura física, antes nada más entrenamiento deportivo, le platicaba a mis compañeritos con los que yo me juntaba, los hijos del subdirector. Ya se los había comentado aquí en la Sociedad Neoboronesa, pero quiero repetirlo, maestro, para nuestros alumnos. Les comentaba yo que él en forma muy especial les platicaba, se apasionaba con Iván Áfate e Ilmar Iván. Se apasionaba él diciéndoles qué significaba para él la cultura física o el entrenamiento deportivo. Les platicaba que primero los seres humanos tienen que tener sentido común. Les platicaba que deben ser analíticos. Les platicaba que tenían que ser congruentes. Estamos hablando de muchos años atrás y como una persona, aparte de su trabajo, platicaba tan bonito. Obviamente fue de las primeras personas que escribía algunos, no libros, pero sí algunos folletos de apoyo. Y para mí era un honor estar a un lado de una persona que fuese tan importante. Ahorita que pasaron nuestros conferencistas del ciclo anterior, que sepan que yo creo que veo a cada uno de ellos y veo la pasión con la que hizo su trabajo durante un semestre completo. Prepararon su tema, lo expusieron. En la preparatoria que nos tocaba, pues le dieron el recorrido. Nomás para decirles un caso, yo le digo maestro porque son maestros de nosotros. El maestro Sócrates Rizo estuvo en el Álvaro Obregón y se suponía que nomás iba para una conferencia de 40 minutos y ahí duramos 3 horas y es increíble que él fue el que hizo la gestión para que nuestra preparatoria Álvaro Obregón, esas instalaciones fueran cedidas a la parte educativa. Entonces imagínense cómo personas que han influido y que es lo que queremos nosotros, volviendo al maestro Raimundo,
Me metí a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudié una técnica en cultura física. Posteriormente hice una licenciatura en el área de organización deportiva. Hice una maestría en ciencias con la especialidad en alto rendimiento y este año, primeramente Dios, o si no, a principios del próximo año, a lo mejor termino mi doctorado en cultura física. Yo, muy aparte de lo que haya influido él en mi persona de estudios, yo le agradezco al maestro Raimundo, y que sepan que se lo he hecho entender varias veces, lo he buscado y hemos coincidido y se lo he agradecido, que muy aparte de lo que haya hecho en las cuestiones académicas, yo creo que lo más importante, hizo un ser humano de bien. Yo creo que todos los de la sociedad neolonesa, es increíble todas sus actividades que ellos tienen. Y yo creo que a lo mejor van a pasar unos años y varios de ustedes le van a decir, oiga, yo soy arquitecto como usted, o sabe que yo fui historiador porque me apasionó esto, o sabe que yo fui un emprendedor. Y eso es lo más importante, que estamos con un objetivo muy claro, una visión muy clara, de una visión 2020 de nuestro señor rector, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, en la cual él tiene bien claro, dice, nosotros tenemos que llegar ahí a ese punto. El día de ayer estuve durante 1 hora y media y lo primero que me decía, cómo podían beneficiar a los muchachos. Qué bueno, honestamente, que los puestos los tienen líderes humanistas. Qué bueno, maestro Arturo Moya, que nos da la oportunidad de traer una parte representativa. Y qué bueno que se hace un sueño. El maestro Arturo Moya y un servidor, cuando fuimos a las primeras reuniones, nos decía el sueño de la rectoría, era de que no solamente estuvieran en las preparatorias los muchachos, sino que ahorita ustedes van a terminar su conferencia, parece que tengo entendido, y van a tener una visita guiada. Y la idea fundamental es esa, de que ustedes conozcan y que sepan que a los lados de ustedes está uno de la preparatoria Pablo Olivas, otro de la preparatoria técnica médica, otro de la preparatoria 2, pero somos los mismos, es la misma estructura, somos el mismo sistema. Y entre más puertas abiertas tengan, ¿sí?, y entre más conocimiento tengan ustedes, van a tener mayores oportunidades. Se los dice una persona que fue a pedir una beca a una preparatoria y ahorita soy el director de prepas. Entonces, que ninguna cuestión, no busquen ningún justificante. Y como les digo en las graduaciones, características básicas que deben tener. Deben ser respetuosos, deben ser congruentes, deben ser responsables, deben ser tenaces y lo más importante, que nunca les quiten la esencia de ustedes. Deben ser soñadores. Hace muchos años, un grupo de jóvenes soñaba con un México libre. Es verdad, mataron muchos soñadores, pero hoy México es libre. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias al maestro Alejandro Galván Ramírez, director de nivel medio superior de nuestra máxima casa de estudios. Voy a solicitar a los miembros del presidium pasen a ocupar un lugar aquí en nuestro auditorio para que se quede con nosotros el maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que será nuestro primer conferencista de este cuarto ciclo de conferencias. Este cuarto ciclo de conferencias que es dirigido a profesores y alumnos de las unidades de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del mundo actual. Me voy a permitir leer un poquito, un extracto del currículum del maestro Arturo Delgado Moya. El maestro Arturo ha sido profesor normalista y universitario, es egresado de la Escuela Normal Superior del Estado y de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene el grado de maestro por nuestra universidad y por la Universidad de Sussex, Inglaterra, además de estudios de doctorado en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Como maestro ha sido profesor de educación secundaria, preparatoria, normal superior, de licenciatura en filosofía, historia, sociología y pedagogía.
Ha sido maestro de la División de Posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL y en la Escuela de Graduados de la Normal Superior del Estado. Es miembro de la Academia Mexicana de la Educación, Sección Nuevo León, de la Asociación Filosófica de México, así como presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Se ha desempeñado como coordinador de coloquios nacionales e internacionales sobre educación. Ha sido ponente en seminarios sobre educación en el país y en el extranjero. Como funcionario público, ha ocupado la responsabilidad de subsecretario de Desarrollo Académico y subsecretario de Desarrollo Magisterial de la Secretaría de Educación de nuestro Estado. También ha sido director de Educación Superior en el Estado, director de la Escuela Normal Superior y de la Escuela Preparatoria número 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es editorialista del periódico El Porvenir sobre temas educativos, políticos e históricos. Durante 26 años consecutivos ha tenido esta tarea. El profesor Delgado Moya nació en Pueblo Nuevo, en Montemorelos, Nuevo León. Y hoy tenemos el honor de contar con su conferencia, la primera conferencia de este cuarto ciclo de conferencias impartido por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Pido un aplauso para el maestro profesor Arturo Delgado Moya. Bienvenido. Pues muchas gracias por estar con nosotros, al maestro Alejandro y a los directores de las preparatorias, a los recipiendarios del reconocimiento por su participación en el tercer ciclo de conferencias. Queremos decirle a los estudiantes y maestros que nos ven, que nos escuchan, que este trabajo conjunto que hace la Sociedad de Historia de común acuerdo con la Rectoría se debe, por supuesto, a la voluntad académica del doctor Jesús Anser, que ha apoyado en todo a esta actividad, que es un convencido de que el conocimiento de la historia para nuestros jóvenes es fundamental para entendernos, para identificarnos y para encontrar los elementos de la unidad nacional en torno al conocimiento de la historia. El tema que yo he propuesto y por deber moral, ¿verdad?, de participar en este cuarto ciclo, hablamos de las interpretaciones de la Revolución Mexicana. Es un tema que lo he tratado en diversos niveles, pero partimos de dos personajes que son los que inician este proceso que conduce a la Revolución Mexicana. Primero, un líder intelectual antirreeleccionista como era don Francisco I. Madero, y un líder que no aceptó ser general del ejército, sino jefe del ejército constitucionalista. ¿Por qué estos dos personajes? Porque ellos representan el pensamiento liberal del siglo XIX, que lo llevan a la práctica en contra de un gobierno que ya tenía 33 años ininterrumpidos, bueno, con un periodo ahí breve de don Manuel González, pero don Porfirio Díaz se había prolongado en el poder por más de 30 años. ¿Por qué es importante conocer la historia de México, la Revolución Mexicana? ¿Por qué es importante estudiarla? ¿Por qué se hace investigación en torno a lo que llamamos un hecho histórico? Nos apoyamos en dos teóricos de la historia, como es Adam Schaff y Walsh, y que nos dicen: el hecho histórico es aquel que sintetiza muchos acontecimientos menores, y cuando todos estos acontecimientos se cohesionan y se les da una interpretación global, a todos ellos se le conoce a ese acontecimiento como un hecho histórico. La Revolución Mexicana se considera como un hecho histórico porque había movimientos campesinos, sublevaciones campesinas, había levantamientos de grupos indígenas, había huelgas en las textiles, había huelgas, había movimiento de grupos sociales que ya no querían al gobierno
de don Porfirio Díaz y que de esta manera se iban sumando hasta que don Francisco I. Madero dice, bueno, pues en esta elección que viene vamos a formar un frente antirreeleccionista. Y esta etapa es la que se conoce como la etapa de una gran movilización ciudadana, donde apoyaban los campesinos, apoyaban los obreros, donde apoyaban los estudiantes, donde las capas medias de la población también participaban, pero el liderazgo era de don Francisco I. Madero. Por eso él se le conoce pues como el mártir de la democracia, como el líder intelectual de un movimiento que iba a desembocar en toda una revolución. Pero ¿quién le sigue en ese ideario? Don Venustiano Carranza. Venustiano Carranza tenía un liderazgo también ciudadano, político, porque era gobernador de Coahuila, porque no estaba de acuerdo con don Francisco I. Madero en muchas de las cosas que se estaban haciendo. Se sumaron todos ellos al movimiento y llegó un momento en que a Madero lo ejecutan las policías, las tropas de Huerta, y toma la batuta don Venustiano Carranza. Es aquí donde hay una continuidad, diríamos, en este proceso revolucionario contra Porfirio Díaz y contra Victoriano Huerta. Tenemos que reconocer que el hecho histórico llamado así a la Revolución Mexicana es porque nos logra dar una visión de conjunto de todos los acontecimientos menores que condujo a una revolución. Pero dice un autor de los que vamos a ver, Gili, dice nada más que los que se decían revolucionarios eran los campesinos del sur, con Emiliano Zapata, pero esto lo vamos a ver enseguida. Por lo pronto, Francisco I. Madero es un demócrata, lucha por la democracia y cae por unos gobernantes militares ambiciosos, pero sigue Venustiano Carranza, que tampoco se dice revolucionario, sino él dice, yo represento a la Constitución del 57, pero vamos hacia una nueva Constitución. Él formó un ejército constitucionalista, no revolucionario. Los que van a hablar de revolución los vamos a ver más adelante en la Convención de Aguascalientes. Así pues, la Revolución Mexicana es estudiada desde una perspectiva militar. Tenemos un historiador de Nuevo León, el doctor Medina, que hace un estudio de cómo se fue integrando las tropas, los campesinos iban formando el ejército popular y llegaron a fortalecer al ejército constitucionalista de don Venustiano Carranza. Pero también se dio lo político, se dio lo social, y esta forma descriptiva de todo este proceso nos lo da don Jesús Silva Herzog en unos libritos que se llama Breve Historia de la Revolución Mexicana. Esos libritos, digo libritos porque son del Fondo de Cultura Económica muy modestos, se publicaron allá por los 60s, donde nosotros como estudiantes pues acaparábamos a leer el tomo 1 sobre antecedentes, el tomo 2 sobre la secuencia de la revolución, el tomo 3 de las instituciones que surgen de esa revolución. Silva Herzog es el típico historiador liberal, que los teóricos le podrían llamar neopositivista por la descripción tan fuerte que hace de los acontecimientos, pero nos da bastante material informativo, analítico, de tipo económico, de tipo social, de tipo político. Creo que es de los historiadores más prominentes de la Revolución Mexicana, de la historia de México, pero particularmente don Jesús Silva Herzog nos dejó una obra para estudiar, para investigar, para entender la Revolución Mexicana. Él consideraba que el problema de la propiedad de la tierra era el problema fundamental que había generado la explosión social de 1910. Pero tenemos otros enfoques, por eso le llamamos interpretaciones de la revolución, porque tenemos la tesis doctoral de Enrique Semo, que él va a estudiar las contradicciones entre las capas
de la burguesía agraria, que es la que representa Madero, la que representa Carranza, Obregón, con los grupos de la oligarquía del poder de digamos, primero don Porfirio Díaz, después de Huerta y de toda la herencia que nos dejó don Porfirio Díaz. Así pues, esa interpretación, tomando como eje central la lucha entre los componentes de la sociedad, entre los que ostentaban el poder y los que deseaban un cambio político, económico y social, es lo que Enrique Semo considera que la lucha de clases, dice él, es lo que nos lleva a entender por qué se da la Revolución Mexicana. Tocando el punto de Gili, les decía, Gili es un historiador de origen argentino, pero formado por toda la vida en México, y es un teórico, es un historiador, tiene una tesis doctoral, La Revolución Interrumpida, tiene una diversidad de libros. Hay un libro colectivo que lo usamos mucho los profesores de Historia del siglo XX de México, que se llama Interpretaciones de la Revolución Mexicana. Bueno, pues Gili escribe ahí, Arnaldo Córdoba, Bartra, Semo y otros. Y estos pequeños artículos de 10, 15 cuartillas nos dan una visión de cómo ellos recomiendan debe estudiarse la Revolución Mexicana. El caso de Gili dice, tenemos que estudiar la Revolución Mexicana a partir del movimiento campesino, porque los campesinos del sur eran los que se decían revolucionarios, tenían comunas, tenían autogobierno. Zapata y Otilio Montaño y otros profesores que lo auxiliaban, que llegaron a ser generales, eran profesores pero eran generales porque andaban en la revolución, lograron darle a ese movimiento el carácter de una lucha por transformar la relación de propiedad de la tierra. Este era un problema muy serio porque los campesinos allá en el centro sur del país habían perdido sus tierras porque se las habían arrebatado los grandes hacendados, y así la lucha de ellos era por restituir las tierras a los campesinos. Por eso Gili dice, los que verdaderamente estaban luchando por un cambio de relaciones de propiedad de la tierra eran los campesinos. En el norte estaba Francisco Villa con todo el movimiento campesino desde Chihuahua, Sonora y parte de Coahuila, y él decía, aquí debemos repartir la tierra de las grandes haciendas entre los campesinos que no tienen tierra. Era otra la tónica. Ahí está la hacienda, vamos a repartirla. En el sur, decía Zapata, aquí están las haciendas, pero es de la tierra que nos quitaron los hacendados que privilegió el gobierno de Porfirio Díaz, y vamos a regresar la tierra a sus dueños. Así pues, eran dos enfoques de la propiedad. Pero para Gili estos eran el sector que realmente le daba el carácter de revolución. Y por eso cuando triunfa el carrancismo, y como lo vamos a ver más adelante, Gili dice, es que la revolución campesina que se estaba dando se interrumpió. Y de ahí sacó un libro, y de ahí sacó una tesis doctoral, La Revolución Interrumpida. Entonces, Emiliano Zapata y Villa representan al movimiento popular de la revolución. También los Flores Magón, pero bajo la idea de un partido político. La Convención de Aguascalientes, que era la unidad de los campesinos con los líderes intelectuales como los Flores Magón, pues llegaron a Aguascalientes, hicieron una convención revolucionaria y dijeron, esta es, en el 14, esta es parte del triunfo de la revolución. Sí, pero Carranza estaba atrincherado diciendo, nada más que tenemos que ir a un congreso constituyente. Eran dos líneas, la de los campesinos que tenían Zapata y Villa y otros líderes campesinos, y la corriente carrancista de Obregón y de otros que decían, tenemos que ir a un congreso constituyente para darle a México y a los mexicanos una nueva constitución. Este era el gran dilema. Cuando hay una revolución, un grupo pensante tiene que estar proponiendo un proyecto de constitución para crear las instituciones, porque una revolución no puede estar con decretos todos los días. Decía
Carranza, tenemos que ir a un congreso, vamos a discutir qué problema de la tierra, la propiedad de la tierra, la educación, los derechos ciudadanos, los derechos de los trabajadores, es decir, tenemos que ir a un congreso que apruebe una constitución. Y el que llevó adelante esta iniciativa a partir de 1916 y en 1917 se aprobó esa constitución modificada, porque tomaron como base la constitución de 1957, fueron los representantes, diríamos, históricos de ese liberalismo, pero ya con un proyecto de nación muy concreto, que fue el que plasmó Carranza y su gente, que estaban profesores, líderes, que se hicieron líderes primero de escuela populares y después se hicieron líderes militares y estaban discutiendo en Querétaro la nueva constitución, pero ya pensando en un nuevo gobierno que debería llevar adelante estos idearios, el ideario de los campesinos, el ideario de los obreros, el ideario de la clase media. Arnaldo Córdoba dice que la revolución representa una irrupción de las masas. Las masas, ustedes se pueden imaginar, si ahorita va uno a la carretera y ves los ranchos aislados, los campesinos, pues en aquel entonces estaban más dispersos. Pero qué magia fue la que hizo que se concentraran en Torreón, que se concentraran en Zacatecas, en Chihuahua, en el centro, en el sur del país. Los campesinos dispersos se formaban contingentes populares para ir a la revolución y decían, nos vamos a la bola, nos vamos al contingente. Y de ahí surgían los jefes militares que eran campesinos como los demás, pero que fueron aprendiendo rápidamente que había que luchar por cambiar las estructuras de gobierno. Y es aquí donde Arnaldo Córdoba dice, las masas campesinas, las masas urbanas, en los tiempos de estudiante un maestro nos pedía leer novelas de la Revolución Mexicana y nos tocó leer aquella de Mariano Azuela, de Los de Abajo, y era cómo actuaban los jóvenes, los estudiantes, la gente media, los profesores, cómo se organizaban en las comunidades para ir a la revolución. Es una novela que puede ser histórica, como le dijeron a una maestra que llegó a una prepa del TEC y dijo, van a leer estos textos, y lo buscaron los jóvenes rápidamente en la computadora. Dice, ese libro no sirve porque no viene aquí. Bueno, pero el libro no viene en su computadora porque es una lectura clásica lo que yo estoy pidiendo, no lo que están viendo como novedad literaria en el Google o lo que sea, ¿no? Ella puso la condición a la dirección de prepas. Allá en el TEC, dijo, ustedes van a leer lo que yo recomiendo para que adquieran una cultura, no lo que les dice la computadora. Bueno, pues ese es uno de los problemas ahorita para la enseñanza de la historia, de la literatura, en fin. Esto nada más es un desliz para que ustedes vean que las lecturas que nos exigen ahora tienen poco que ver a veces con la historia vivida por el pueblo de México. Así pues, la lectura de Arnaldo Córdoba, para quien tenga la oportunidad de verlo en su texto, la formación del poder político, la ideología de la revolución. Él es un doctor en historia, es michoacano, es un hombre muy privilegiado de su preparación y de su contribución al conocimiento de la historia de México, siglo XX. Y volviendo a la revolución, cómo Enrique Semo considera que la revolución de independencia, la revolución que dirigió Benito Juárez, la liberal de 1857-69, y la revolución mexicana, forma parte de una secuencia del pensamiento liberal mexicano. Cómo hay una línea de pensamiento liberal que plantea las libertades individuales allá en el siglo XIX, pero después en el siglo XX, ya con la revolución, plantea la libertad social, los derechos sociales.
Mientras que el liberalismo del siglo XIX plantea los derechos individuales, ya en la Revolución se plantean los derechos sociales. ¿De quiénes? Pues de los campesinos, de los obreros, de los sectores populares. Es aquí donde la Revolución se transforma en un proyecto que Arnaldo Córdoba considera que el pueblo de México recibe los beneficios de una revolución, que ahora se nos quiere decir que eso ya es prehistoria. Bueno, pues lo dicen los que no quieren saber de la historia, como alguien en una reunión informal nos dijeron varias señoras que están muy clavadas en la historia: oiga, ¿y qué pasa con los archivos de la historia de Monterrey, de Nuevo León? Y dijo el presidente decano nuestro de todos los tiempos, el profesor Israel, dijo: es que a las autoridades no les interesa la historia. Estas autoridades que tenemos no cuidan los archivos municipales y se están mojando, se están echando a perder los documentos históricos. Bueno, pues ese es el sentir de algunos historiadores. Y los que estamos envueltos en la enseñanza de la historia, los que estamos involucrados en todos los efectos de la investigación, de la difusión, lo que estamos haciendo aquí es difusión de la historia, pero tenemos interés en sembrar en ustedes la inquietud para que tengan fuentes de referencia. Estarán disponibles en la dirección de preparatorias con sus directores, las fuentes que se puedan leer para lograr una interpretación de la Revolución Mexicana, que de ahí puede derivarse una interpretación de la historia de México. Por último, yo quisiera destacar el texto de Armando Bartra. Armando Bartra es también historiador, antropólogo, donde él estudia la Revolución Mexicana, pero no a la masa campesina, no a los obreros, sino él dice: esta revolución hay que estudiarla desde el punto de vista del partido político. Y él se va a analizar los documentos del Partido Liberal, del Partido de Flores Magón, del pensamiento, y ahí es donde encontramos que Bartra nos lleva a pensar en una interpretación de la revolución, de lo que significa el partido político. Siempre se dice por los historiadores que las revoluciones en nuestro país, la de Independencia, la de Ayutla, la del 57, la de 1910, sí, es sin conducción de partido político. Y Bartra dice: la de 1910 sí había un partido político, y por eso se destaca la presencia intelectual de Bartra. Yo quisiera pues concluir diciendo que la Revolución Mexicana ustedes la pueden estudiar, investigar como un hecho histórico de acuerdo con los preceptos que ya mencionaba hace unos momentos. También la revolución debe ser interpretada en este concepto neopositivista. Se dice que una interpretación es positivista cuando es descriptiva, donde narramos todo, personalidades, carácter, batallas, en fin, pero que no tomamos partido. Y es aquí donde la visión neopositivista nos lleva a mucha información. Podemos encontrar una persona que es erudita en cuestiones de información, pero le pregunta a uno: bueno, ¿y qué representaba esta corriente, este contingente? Pues no, mira, eso no me interesa. Yo nomás te puedo decir en qué batalla, cuántos soldados, cuántos caballos, cuántos… Él puede saber todo eso, pero no ayuda a entender el proceso. Y esta es la tercera de las conclusiones que yo presento a ustedes. La interpretación que nos dan Semo, Arnaldo, Bartra y otros, que se conoce como teoría marxista de la historia, nos busca una explicación de las contradicciones sociales para poder encontrar quién está luchando por el progreso y quiénes no quieren que se muevan las cosas y quiénes representan el cambio en favor de la población. Pues yo con esto les agradezco mucho su atención. Espero que en otra ocasión podamos hablar de otro tema de los que nos gustan por toda la vida. Muchas gracias.
Jóvenes, el maestro Arturo Delgado está a su disposición. Si tiene alguno de ustedes alguna pregunta. Muy bien. Entonces, agradecemos una vez más al maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, conferencista del día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Delgado. Muchísimas gracias a todos ustedes, señores directores, maestros, alumnos, profesores. Gracias a todos ustedes y que tengan un buen día.